Una ventana debe durar 30, 40, 50 años en perfectas capacidades y rendimientos, pero cuando se instala deja de ser posible su devolución de una manera sencilla. Por eso es tan importante elegir un gran sistema, unos buenos componentes asociados a ese sistema y una instalación de alta calidad y profesionalidad. Hola Sergio, buenos días. Bienvenido de nuevo, un placer tenerte aquí otra vez. En el episodio anterior nos hablaste de Home Greeners. Ya sabemos quiénes sois, conocemos vuestra filosofía, sabemos los motivos que te han llevado a crearlo y hay una parte que me llamó mucho la atención y es esa parte en la que vosotros mezcláis la parte tecnológica y la parte humana. Y de esta última parte quiero que hablemos un poco más porque nos quedamos con más ganas. Todo el mundo en algún momento determinado tenemos que cambiar las ventanas de nuestra casa una o dos veces en nuestra vida, ¿no? Y pensamos que es muy sencillo, pensamos que es ir a un sitio, pedir un presupuesto, comparar el precio y decir este color y ya está. Pero yo creo que es un poco más complicado que todo eso. ¿Por qué la gente tiene tantos problemas a la hora de decidir qué ventana poner en su casa? Muchas gracias, Gemma, por darme la bienvenida. Pues justamente comprar una ventana, generar un proyecto de ventanas y de aislamiento y eficiencia energética de tu vivienda a veces puede ser engañoso. Todas las ventanas pueden ser parecidas o parecer parecidas, pero son sistemas que tienen unos componentes, muchos de ellos son invisibles y la diferencia entre una gran ventana con un gran aislamiento, un gran confort y una generación de salud y de calidad de aire justamente radica en esos componentes y en esa calidad de instalación. Y fácilmente pueden parecer dos ventanas muy parecidas. Entonces, por vuestra experiencia, las personas cuando reciben un presupuesto, ¿dónde ponen el foco? ¿Qué es en lo primero que se fijan? El primer foco es en la última página, que es la página del precio final. Claro. Ese precio donde se ven todos los elementos. Si una vivienda tiene 6 ventanas, balconeras, puertas, acceso calle, tiene 15 ventanas, dependiendo si es una vivienda unifamiliar o una vivienda en altura, un piso o un apartamento, pero al final muchos se fijan en el precio. Pero el precio tiene un componente muy engañoso si no se ve exactamente qué incluye esa ventana, qué especificaciones técnicas y sobre todo qué rendimientos tiene y cómo va a mejorar mi vida esa ventana y esa mejora de la envolvente. Claro, entonces vamos a desarmar el primer mito. Imagínate, Sergio, tenemos dos ventanas, una de alto aislamiento y al lado una de un precio más económico. ¿Cómo sé yo cuál elegir cuando hay una diferencia en el precio importante y cuando no veo esa diferencia palpablemente? Pues lo primero es ver los presupuestos y verlos con una profundidad. Esa profundidad lo que permite es ver qué componentes y si esos componentes están explicados y qué rendimiento dan cada uno. Es muy diferente cuando una ventana tiene componentes ocultos, como puede ser el componente estructural, que son refuerzos de acero en una ventana de PVC, cuando tiene unos vidrios, no tiene nada que ver un doble o un triple vidriado, cuando tiene doble o triple junta a nivel de hermeticidad y estanqueidad, y esa calidad, además de que tengan los elementos, qué calidad de elemento tiene cada una. A partir de ahí es cuando podemos empezar a darnos cuenta que a lo mejor el presupuesto, aunque tienen precios diferentes, no están reflejando ni la misma calidad de producto, componentes ni instalación. Entonces, por lo que tú me estás diciendo, ese cambio de ventanas a veces a la hora de elegir un presupuesto económicamente más alto es un acto de fe. Es decir, es muy importante confiar en la profesionalidad y en la empresa con la que estás contratando para luego no tener problemas a futuro, entiendo. Entonces, ya nos has dicho que efectivamente hay cosas que no se ven. ¿Qué puede ocurrir si yo, guiándome solo por el precio, elijo una ventana barata? ¿Qué problemas a futuro podríamos encontrarnos? Pues podemos encontrarnos todo tipo de problemas. Por ejemplo, en Home Greeners, nuestros presupuestos siempre hablan de qué transmitancia o conductividad térmica tiene esa ventana, es decir, qué buen aislante es, la hermeticidad, los pascales de presión de viento, lluvias racheadas, por ejemplo, reducción acústica. Es decir, cuando un presupuesto uno ve el precio, pero a la vez ve que está muy definida la ventana, todos sus componentes, muchos de ellos ocultos, y qué rendimiento
y mejoras genera cada uno de esos componentes en el todo que es el sistema y además le añadimos una instalación de cierta calidad, ya deja de ser tanto un acto de fe. Un acto de fe es más en el presupuesto a veces que parece muy económico, pero no define nada exactamente. Eso sí es un acto de fe. Cuando un presupuesto define bien tanto la instalación como cada componente, como qué certificados y sobre todo qué rendimientos genera a nivel térmico, acústico, a nivel de calidad o de bajas condensaciones, calidad del aire, ahí es cuando uno deja de hacer ese acto de fe y puede empezar a comparar realmente. Claro, Sergio, entiendo. Por vuestra experiencia me gustaría que nos citaras algún caso práctico que hayáis vivido en primera persona de algún cliente que ha encontrado algún problema posterior a la instalación de la ventana y que haya recurrido a vosotros. Pues, por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado clientes que han venido por la parte de ventanas por problemáticas de instalaciones recientes o clientes que además querían hacer el aislamiento. Nosotros en Homeless trabajamos la envolvente completa y siempre equilibrada. Y, por ejemplo, nos hemos encontrado alguna familia en la que se encuentran que una vez instaladas las ventanas siguen teniendo problemas de falta de hermeticidad, corrientes de aire desagradables, tanto cálidas como frías, y esas personas no saben por qué ocurre eso. Y lo que pasa es que a veces las instalaciones también pueden ser fuente del problema, o cuando, por ejemplo, es una vivienda que tiene altas exigencias, como por ejemplo la Sierra de Madrid, donde puede haber fuertes vientos, un frío importante en invierno, nos encontramos que el producto que han elegido no era suficiente a nivel de rendimientos para paliar esas problemáticas de calor o de frío. Claro, y ahí ya sí tenemos un problema, porque la ventana ya está instalada, ya aparentemente el proyecto se ha terminado, has invertido un dinero importante y sigues teniendo el mismo problema. ¿Qué hacemos ahora? Pues es un gran problema, porque la ventana no es como un electrodoméstico. Es tan importante, normalmente los grandes electrodomésticos de una vivienda pueden durar 10, 12, 15 años. Una ventana debe durar 30, 40, 50 años en perfectas capacidades y rendimientos. Pero cuando se instala, deja de ser posible su devolución de una manera sencilla. Por eso es tan importante elegir un gran sistema, unos buenos componentes asociados a ese sistema y una instalación de alta calidad y profesionalidad. Sergio, estamos acostumbrados a ver publicidad en redes, en internet y demás, en la que afirman que esa diferencia de precio que existe en empresas se debe a que hay unas empresas que tienen una mayor rentabilidad y este es el argumento que dan y de alguna manera están diciendo al cliente final, no tienes que pagar más dinero por lo mismo, ¿no? Efectivamente la ventana aparentemente es igual, pero el resultado final no. ¿Qué podemos hacer ante esto? Porque hay mucha publicidad engañosa por redes. ¿Qué debemos hacer? Pues primera cosa, en el mercado y en el sector, en nuestro sector a nivel de fabricación e instalación de ventanas, si luego nosotros ampliamos eso a la parte de envolvente con aislamientos, con ventilación saludable y con todos los estudios energéticos, generación de ayudas, gestión de toda una financiación si el cliente lo necesitara, hay algo que hay que añadir, que es que ese proyecto a veces cuando alguien dice que es mucho más caro y que no merece la pena o que es un poco más caro, cuando uno realmente ve los componentes se da cuenta que en ese presupuesto tan económico, tan no sé qué, que parece tan atractivo a nivel solo de precio, no se define prácticamente nada. Cuando esos clientes ven esos precios y no ven esa especificación de lo que le están poniendo, parece que comparan dos presupuestos con ventanas similares, pero esas ventanas no tienen por qué ser para nada similares en su calidad y en su calidad de instalación. Hilando un poco con lo que comentábamos en nuestro primer encuentro, vuestro objetivo final primero es el confort de la vivienda. Segundo, por ende, el ahorro energético. Cuando nos equivocamos a la hora de elegir, estamos perdiendo el objetivo que ponemos, ¿no? Entonces, podemos perder confort, podemos tener humedades por condensación en un espacio de tiempo muy corto y además ese ahorro energético prometido no existe. Efectivamente, porque no se refleja la realidad.
Claro, se va la energía, ¿no? Acabamos de hacer un proyecto y no hemos conseguido el objetivo, ¿no? El objetivo debe ser un objetivo siempre a largo plazo. La pregunta es, ¿cómo quiero que esté mi vivienda a lo mejor en 5 o 10 años? Pero desde el primer día yo debo sentir esa mejora. Un sistema y una ventana de alto aislamiento más una gran instalación, desde el primer día, desde la primera noche, esa familia nota la diferencia. Pero no la nota durante una noche, 6 meses, 2 años. Debe notar durante 10, 20 y 30 años. Y ese es el objetivo de la inversión. No hay nada peor que hacer una inversión que no es sustituible, que no se puede devolver de fácil manera, en la que nos hemos quedado cortos a lo mejor en las especificaciones que eran necesarias o en la que creíamos que todas las ventanas eran iguales en los 3 presupuestos que teníamos en la mesa de nuestro salón y no las 3 presupuestos eran iguales. A veces puede haber 3 presupuestos que no estén bien definidos, que tengan un precio similar. A lo mejor ninguno de esos 3 es la respuesta ni la solución que necesita esa familia. Claro, entonces de nada sirve comprar una gran ventana si no tenemos claro que la instalación vaya a ser la correcta. Es decir, no es un añadido de la ventana, es un porcentaje altísimo dentro de la ventana, ¿no? Efectivamente, cuando en Homebringers nosotros hablamos de componentes, hablamos del componente a nivel de sistema de la ventana, todos sus componentes, que muchos son invisibles, pero son tremendamente visibles para que tengan un buen rendimiento, y hay otro componente, que es el último, que es el de la instalación, y un siguiente, que es la postventa. Nosotros estamos en un objetivo de 0% de problemáticas de postventa, porque generamos instalaciones bien prefijadas, configuradas, coordinadas, analizadas previamente a la producción, para que nunca una producción nuestra, cuando llegue ese momento y el día de la instalación, tengas una problemática por cualquier defecto de medición o de estudio. A partir de ahí, todos los profesionales que trabajan con Homebringers son de muy alta calidad, tanto a nivel de industrialización, de calidad y componentes de materiales a nivel de instalación, sean espumas, adhesivos, siliconas, etcétera, y en calidad de albañilería y de industrialización. Es muy importante que se genere al final una envolvente completamente estanca, hermética y preparada para no generar ninguna problemática de condensaciones o de síndrome de pared cálida o fría, que al final genera problemas tanto en invierno como en verano. O sea, ya no es tanto un problema de la ventana, sino un problema del sistema, digamos, ¿no? Y de la unión con el hueco de la ventana. Cuando Vale. nosotros retiramos una ventana, nos encontramos fachadas que se han hecho hace 10, 20, 30, 40, 50, 60 años y no sabes bien lo que te encuentras. Nosotros analizamos antes de la instalación, en la fase de presupuesto ya, cómo es esa fachada, cómo se debe replantar ese hueco de ventana y qué materiales deben utilizarse y con qué calidad. Claro. Quizás es ahí donde sí se pueda abaratar costes de una manera invisible, entiendo, que eso sea el argumento que en muchas ocasiones ocurre en los presupuestos. Porque cuando una persona tiene 2 presupuestos tan dispares, dice, ¿dónde me he perdido, no? ¿Qué ocurre aquí? Por eso es importante que toda esta información quede de manera transparente en los presupuestos y que esto vaya asociado a un asesoramiento por parte del profesional. Efectivamente. Entiendo. Es muy parecido si nos fuéramos a un sector de alta calidad o donde debería haber una alta calidad, donde buscamos una inversión igual a 30, 40 años, podría ser dentro del ámbito de la construcción, la reforma y la rehabilitación, por ejemplo, las cocinas. ¿De qué sirve una gran cocina donde unos materiales, donde unos sistemas vengan de Alemania, por ejemplo, con altísima calidad y luego el instalador, en los 2-3 días que tarda en hacer una instalación completa de una cocina, sea un desastre? Ya. Acabas de tirar toda esa calidad y esos rendimientos. Una mala instalación en unas ventanas puede significar que los rendimientos teóricos de una ventana bajen entre un 40 y un 60%. Por lo tanto, una buena ventana mal instalada será una mala solución. Y una ventana que no es adecuada en rendimientos, es más económica la ventana, más una mala instalación, será un desastre de inversión para esa familia. Claro, hay otro mito que está en el aire que dice, bueno, todas las ventanas tienen una garantía, evidentemente, ¿no?
Pero, ¿qué tipo de garantía dais vosotros? Porque dentro de ese precio hay una parte que se refiere a la instalación, al diagnóstico también de qué tipo de materiales hay que utilizar. La garantía, ¿qué diferencia hay en cuanto a una empresa con un menor cuidado en este tipo de detalles y Home Greeners? La diferencia en la garantía está primero en los equipos de instalación que sean expertos en rehabilitación de envolventes completas, donde no solo vean la ventana, sino que vean la pared, vean los aislamientos, vean el encuentro entre la pared y esa nueva ventana y sean capaces de realmente de utilizar los productos adecuados y dedicar el tiempo de calidad de instalación adecuada. Es decir, la calidad de instalación es importantísimo, debe requerir sus tiempos y nosotros, cada proyecto tiene todo el mimo en la fase de instalación, igual que la tuvo en la fase de asesoramiento, diagnóstico, solución, medición y presupuesto. Por supuesto, llegamos lo mismo a la fase de instalación. Eso lo que hace es que la mejor garantía es una postventa 0 errores. Esa es la mejor garantía. Por supuesto, la empresa luego debe ser una empresa con unas garantías y unos conocimientos de cuando ocurra algún problema de postventa, sepa por qué viene dado. No solo por si se ha producido bien, se ha instalado bien, cómo se ha hecho el encuentro con la fachada. El encuentro. Al final es el todo, es esa especialización, ese grado de profesionalización el que hace que tu postventa sea 0% defectos y que esa garantía realmente sea una garantía longeva. Muchas veces actúan diferentes equipos. Hay un reformista, que pueden ser albañiles, la ventana viene de otra fábrica, al final a lo mejor hay un distribuidor que es el que ha hecho las mediciones y cuando la ventana se instala junto a una envolvente y dentro de una envolvente, si hay algún problema no se sabe bien quién es el responsable de ese problema. Claro, ahí efectivamente me planteaba la posibilidad de, bueno, tengo ya mis ventanas montadas, no tienen ningún defecto de forma, no hay ningún defecto en el cristal ni en el marco, pero yo sigo teniendo, se me sigue escapando la energía. Es difícil determinar de quién es esa responsabilidad. ¿Vosotros dais respuesta después de terminar una instalación? ¿El cliente que tiene algún problema, qué hace? ¿Os llama a vosotros? ¿Llama al instalador? ¿Llama al fabricante? ¿A quién llama? Llama a Home Greeners y Home Greeners le soluciona absolutamente todo. Vale. La calidad de instalación también necesita una calidad de servicio postventa. Cuando una ventana Home Greeners se vende, se instala, se certifica y la garantía es absoluta y solo hay un interlocutor. Ningún cliente nuestro tiene que empezar a buscar por qué esto está pasando, no. Sabe que cualquier problemática tuviere, aunque estamos yendo a 0% de retrabajos, pero si hubiese alguna problemática solo tiene que llamar a un número centralizado, contactar con nosotros y Home Greeners solucionará cualquier tipo de problemática postventa. Claro, por lo que me dices, esta parte es muy importante de cara a contratar con cualquier empresa, ¿no? ¿Qué le debemos decir a la gente cuando antes de firmar un presupuesto en materia de garantía? ¿Qué debe aclarar? ¿Qué debe dejar claro con la empresa? ¿Qué factores son importantes para preguntar a la empresa con la que va a firmar? Pues saber esos componentes, primero, ese sistema que los integra, conocer qué tipo de instalación y qué materiales y marcas de instalación se van a utilizar. Home Greeners define a cada uno de sus clientes exactamente cada marca, cada sistema y cada modelo de cada uno de los componentes, sean de producción o sean de instalación, que van a ir dentro de una ventana. Como ejemplo, muchísimas veces las espumas de expansión y adhesivas no son flexibles y pierden y no recuperan. Cuando la ventana va generando movimientos por temas de insolación, al final hay cambios de temperatura muy extremos, sobre todo en España puede haber cambios de 20, 30 y más grados de la noche al día. Necesitas que ese movimiento, esa ventana tenga y sufra movimientos, pero que los acepte. Esos son los materiales de instalación que unen a la fachada esa ventana. Cuando los materiales son de gran instalación, han sido bien procedimentados a nivel de ese proceso de instalación, hace que al final eso genere ventajas en cuanto a un 0 defectos, pasen los años, pasen los días y se siga notando la diferencia. Nunca tengas un problema posterior de falta de estanquidad o hermeticidad suficiente, etc.
Interesante, Sergio. Estoy segura que toda esta información ayuda muchísimo a todas estas personas que están ahí pendientes de cambiar las ventanas de su casa. Pero para hacerlo sencillo y práctico, imagínate que alguien está en esa fase de decidirse, ¿no?, en una idea principal y en una idea así muy clara. Si tuvieras que definirlo con una sola idea, ¿qué les dirías? Pues, Gemma, te contestaría de una forma sencilla y clara. Una ventana no es solo lo que ves, hay muchas partes que es lo que no ves. Al final, tienes que preguntarte como familia si al día siguiente y durante un plazo de 10, 20, 30 años te aseguras que esa inversión te va a dar un confort térmico tanto en invierno como en verano, vas a tener una hermeticidad duradera, vas a tener unos componentes y unos herrajes que no se desajusten por la gran capacidad estructural interna y de herrajes que tiene esa ventana, vas a tener un vidrio que va a generar un control solar, va a generar una baja emisividad o pérdida muy reducida de calor en invierno y control en verano. Es decir, vas a tener esa ventana y esa instalación y esa mejora y rehabilitación energética de tu envolvente para ese plazo de 10 años. ¿Cómo voy a tener y qué voy a conseguir y cómo voy a mejorar para los próximos 10 años? Esa es una gran pregunta que deberían hacerse las familias cuando decidan entre una tipología de proyecto, unos rendimientos y un precio asociado. Clarísimo, Sergio, clarísimo. Creo que cualquier persona que esté en esa fase de decisión, creo que con tus palabras se lo has dejado muy claro. Por lo que veo, vosotros no sois una empresa que vende la ventana sin más, ¿no? Hacéis un acompañamiento a las familias durante todo el proceso previo de elección de presupuesto durante la instalación y lo que es muy importante, un acompañamiento postventa, ¿no? Es importante a la hora de decidir. Muchísimas gracias, Sergio. Creo que ha sido un encuentro muy interesante, que has aclarado muchísimas dudas y que creo que cualquier persona que quiera ampliar o que tenga alguna sugerencia o alguna pregunta que hacer puede contactar con vosotros en homegreeners.com. Efectivamente, luego tiene todo tipo de redes sociales donde puede encontrarnos y, por supuesto, puede encontrarnos en nuestro teléfono fijo y en nuestros emails de contacto. Siempre será atendido en un plazo menor a 24 horas. Muchísimas gracias, Sergio. Esperamos poder seguir ampliando esta información porque la gente quiere más. Gracias. Muchísimas gracias, Gemma. Nada.